¡Hey, familia! Soy Dan. Y la industria de la relojería tradicional te está robando en la cara. Y lo peor de todo es que lo hacen con una sonrisa, mientras te venden humo empaquetado en cajas bonitas. Hoy vamos a destrozar, de una vez por todas, el mito de que necesitas gastar miles de dólares o ser un millonario para llevar estatus, respeto y verdadera ingeniería en la muñeca. AliExpress está lleno de basura sobrevalorada, diseñada en masa para engañar a los novatos que solo buscan aparentar. Pero si sabes dónde buscar, también esconde piezas de ingeniería tan brutales, con materiales tan premium, que hacen temblar de miedo a las marcas suizas tradicionales de lujo. Hoy voy a exponer a 7 marcas que son una absoluta estafa y un insulto a tu inteligencia. Y como antídoto, te mostraré las 7 joyas ocultas que los verdaderos coleccionistas, los que de verdad saben de máquinas, compran en secreto. Si estás cansado de que te vendan espejismos, si quieres dejar de ser parte del rebaño y quieres subir de nivel de verdad, suscríbete ya mismo a este canal. Y recuerda que todos los enlaces directos a las joyas que sí valen la pena están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado, porque en este mercado los precios cambian todos los días por las ofertas flash. Y si quieres cazar esas gangas antes que nadie y que no te dejen sin stock, únete a nuestro canal de Telegram. Compra bien ofertas. Empezamos. Dato rápido, el 99% de ustedes ven estos videos pero no están suscritos. Se pierden las alertas de precio mínimo de mi Telegram. Suscríbete ahora para comprar con inteligencia. Puesto 7. El primer error garrafal que cometen los novatos es caer en la trampa del reloj de vestir genérico. Marcas como Olevs o Ligue inundan AliExpress con fotos renderizadas, súper retocadas por computadora, de relojes minimalistas que prometen hacerte lucir como un ejecutivo de Wall Street. Pero la cruda realidad es que te están vendiendo una caja de aleación de zinc barata, no es acero puro. A las 3 o 4 semanas de uso diario, el simple sudor de tu muñeca empieza a comerse ese recubrimiento brillante, dejando un metal cobrizo asqueroso y oxidado a la vista. Te ponen un cristal mineral delgadísimo que se raya con solo meter la mano al bolsillo del pantalón, y un movimiento de cuarzo de $1 que hace un ruido de tic-tac tan insoportable por las noches que tienes que guardarlo en un cajón para poder dormir. Comprar eso es tirar el dinero directamente a la basura. Pero los que saben, los verdaderos expertos, no caen en esa trampa para turistas. Ellos buscan la primera joya de nuestra lista, el Escapement Time. Este reloj no es un simple accesorio, es un homenaje directo a las leyendas intocables de la alta relojería clásica, como Breguet de los años 60, pero le escupe en la cara a sus precios inflados. Cuando sacas este reloj de su caja y lo tienes en la mano, tu cerebro simplemente no puede procesar lo que pagaste por él. Estamos hablando de una caja pulida a espejo de acero inoxidable 316L, ¿sí? Exactamente el mismo grado de acero quirúrgico e hipoalergénico que usan las marcas de ultralujo suizas. Y hablemos de la esfera. Las manecillas de este reloj no están pintadas de azul con aerosol barato. Están templadas al calor, un proceso artesanal extremadamente complejo que consiste en calentar el acero a más de 290 grados centígrados, lo que le da un brillo azul eléctrico profundo que cambia mágicamente con la luz del sol. Y, para coronar esta obra de arte, un cristal de zafiro irrayable. Si eliges la versión con el calibre VH31, tendrás un cuarzo de Seiko que barre la aguja de los segundos con una suavidad hipnótica, a 4 latidos por segundo, imitando la perfección de un reloj mecánico, pero con una precisión absoluta. Si llevas esto a la oficina o a una boda, la gente va a pensar que eres el dueño de la empresa. Este es el reloj del hombre que sabe exactamente lo que lleva puesto. Los precios de esta locura suben y bajan, así que tienes que ir al enlace en el comentario fijado para ver la ridícula ganga que es hoy. El killer del Speedmaster. La segunda estafa monumental en AliExpress son los cronógrafos falsos.
Marcas como Mejiro Curren te venden relojes deportivos gigantescos, llenos de un montón de esferas pequeñas en el fondo de la carátula y botones laterales sobredimensionados. Se ven muy agresivos y masculinos en fotos, pero cuando te llegan a casa y los sacas del paquete, descubres la triste y humillante verdad. Los botones son de puro adorno. Las esferas pequeñas están literalmente pegadas o pintadas en el fondo. No se mueven, no hacen nada. Es un reloj que le grita a los cuatro vientos a quien te lo vea de cerca: soy un novato que quiere aparentar tener un reloj de carreras. Llevar botones que no funcionan en un reloj es el equivalente en la vida real a ponerle calcomanías de respiraderos falsos a un coche barato para que parezca deportivo. Da pena ajena. Para limpiar tu honor y llevar un verdadero instrumento en la muñeca, tienes que conocer la segunda joya oculta. Y este es un peso pesado de la industria, el Pagani Design PD1701. Este es el aspecto definitivo del legendario Omega Speedmaster, el famoso reloj que viajó a la Luna en las misiones Apolo. Pero en lugar de obligarte a hipotecar tu casa para comprar el original, Pagani te entrega una máquina perfecta. Este cronógrafo no tiene ni una sola esfera falsa. Todo funciona. En su interior late un movimiento meca cuarzo, Seiko VK 63. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque tienes la precisión milimétrica e inagotable del cuarzo para medir el tiempo de tu día a día. Pero cuando presionas los botones laterales, la experiencia es otra. Sientes un clic mecánico duro y real. Y la aguja del cronógrafo se mueve suavemente, sin saltos torpes, y al terminar, se resetea de un solo golpe seco a la posición de las 12, exactamente igual que un reloj mecánico de $5.000. Todo esto viene blindado por un cristal de zafiro abovedado que le da un aspecto vintage espectacular y un bisel taquimétrico de cerámica sólida que nunca en la vida va a perder su color ni a rayarse con el roce. Es el reloj para conducir, para cronometrar, para demostrar que eres un hombre de máquinas. Ve al link del comentario fijado y dime si el precio de hoy no te parece un regalo caído del cielo. El tanque de guerra. Steel Dive 1970. Llegamos a la tercera estafa, y aquí es donde la industria asiática roba a manos llenas: los relojes tipo esqueleto. Marcas como Winner y Forsinning son especialistas absolutos en esta trampa. Te muestran todo el mecanismo abierto, brillando en color dorado o plateado, prometiéndote que vas a llevar una pieza de alta relojería esqueletada en la muñeca, digna de un rapero o un magnate. La realidad es una cachetada. Esos movimientos mecánicos chinos de grado hiperbajo ni siquiera logran mantener la hora del día. Te adelantan o atrasan hasta 5 o 10 minutos diarios. Si miras el mecanismo de cerca, las piezas están mal terminadas, se ven ásperas, cortadas a máquina de mala manera, y con un golpe leve contra el marco de una puerta, las manecillas literalmente se caen, o el reloj se detiene para siempre. Tratar de presumir un reloj esqueleto de baja calidad es el peor error de estatus que puedes cometer frente a alguien que realmente sabe de relojes. ¿Quieres un reloj mecánico real? ¿Uno que resista el apocalipsis nuclear? ¿Que no necesite baterías? ¿Y que mantenga tu estatus intacto? Te presento a la bestia de las profundidades, la tercera joya, el Steel Dive SD1970. Este reloj tiene un pedigrí y una historia legendaria. Es un homenaje brutal y directo al Seiko Capitán Willard, el famoso reloj de buceo que vimos en la película Apocalypse Now, y que fue usado por soldados y oficiales en la dura guerra de Vietnam por su indestructibilidad. Lo que la marca Steel Dive hace aquí debería ser considerado ilegal por el precio al que lo venden. Te entregan un calibre automático Seiko NH35 en su interior, un motor que se recarga con el simple movimiento de tu brazo, un tractor imparable que dura décadas enteras sin pedirte mantenimiento. Pero lo que realmente humilla a las marcas tradicionales europeas es el lumen. La pintura luminiscente Suiza C3 aplicada en este reloj parece material radiactivo sacado de un laboratorio. Entras a una habitación oscura o te sumerges bajo el agua y la esfera brilla como una linterna de grado militar.
con corona roscada de seguridad y una resistencia al agua certificada y real de 200 metros, esta es la herramienta de aventura definitiva. No es un reloj para presumir en un escritorio, es un reloj para usar. Haz clic en el enlace abajo y sorpréndete con lo que cuesta esta bestia acorazada hoy. Titanio puro, Bernie Field Watch. La cuarta estafa es una que me duele en el alma ver en las calles. Los falsos relojes tácticos o de supervivencia. Hablo de esas monstruosidades de plástico inmenso con la marca Smael o nombres genéricos, que intentan copiar desesperadamente el aspecto rudo de un G-Shock pesado. Su marketing te promete que pueden resistir explosiones y atropellos de camiones, pero en la vida real, la caja es de plástico reciclado frágil. El cristal no es zafiro, ni siquiera mineral, es un acrílico plástico que se raya con el simple roce de la manga de tu chaqueta de invierno, y si los metes a la piscina de tu casa, los sellos fallan y el cristal se empaña por dentro al instante, matando el reloj. Son juguetes baratos de feria para niños, no herramientas tácticas para hombres. Si de verdad quieres un reloj de campo, de acción pura, que soporte la vida real en el exterior, y que siga pareciendo el equipo clasificado de un agente de inteligencia encubierto, la cuarta joya es tu salvación absoluta, el Bernie Titanium Field Watch. Quiero que te olvides del acero pesado o del plástico barato. Este reloj está construido 100% en titanio sólido de grado aeroespacial. Este material cambia las reglas del juego. Es tan ligero que literalmente vas a olvidar que lo llevas puesto en la muñeca, pero al mismo tiempo es mucho más duro y resistente a la corrosión que cualquier acero tradicional. Además, el titanio es hipoalergénico, jamás te irritará la piel ni te causará alergias si sudas en el gimnasio o en la montaña. Su diseño es la definición de utilitario. Limpio, directo y sin distracciones, inspirado en los relojes de trinchera de la infantería. Los grandes números árabes en la esfera negra son hiperlegibles de un solo vistazo y tienen un lumen espectacular. Con este reloj no estás intentando llamar la atención desesperadamente. Estás demostrando, de forma silenciosa, que valoras la funcionalidad, la alta tecnología de materiales y el rendimiento táctico, muy por encima de las marcas de diseñador infladas. Los suizos te cobran hasta 5 veces más de precio, solo por atreverse a poner la palabra titanio en el dial. Tú puedes ir al enlace fijado y tenerlo por una fracción del costo. Alta relojería mecánica. Suges 1963. La quinta estafa a evitar son las famosas paelleras sobrediseñadas. Hablo de esos relojes gigantes, de marcas como Oulm, o copias chinas de Diesel, que parecen verdaderos ovnis aparcados en tu brazo, alcanzando hasta los 55 milímetros de diámetro. Te venden piezas gigantescas, con 4 esferas distintas para leer 4 horas, termómetros falsos que no miden nada, y pequeñas brújulas de adorno que ni siquiera apuntan al norte. Su estrategia es tratar de gritar masculinidad basándose única y exclusivamente en el tamaño absurdo y grotesco de la caja. Cuando en realidad, lo único que logran frente a la sociedad es verse ridículos, incómodos e infantiles. Para demostrar verdadero estatus, sofisticación y un gusto relojero refinado, la quinta joya de hoy es una pieza histórica que te dejará sin aliento, el Suges 1963. Ponte cómodo porque esto no es un juguete, es alta relojería mecánica pura y dura. Es una recreación oficial del cronógrafo de aviación asignado a las Fuerzas Aéreas Chinas en los años 60. Y lo que tiene adentro te va a volar la cabeza. Incorpora el movimiento mecánico Sigul ST 1901. ¿Por qué es legendario? Porque los chinos compraron las maquinarias y patentes suizas de la marca Venus a mediados del siglo XX para fabricarlo. Sí, tienes en tus manos un cronógrafo mecánico real, de cuerda manual, accionado por rueda de pilares. Cuando le das la vuelta a este reloj, el fondo transparente de zafiro te deja ver un espectáculo visual inigualable. Una ciudad en miniatura de engranajes dorados, rubíes sintéticos y palancas de acero, moviéndose e interactuando en perfecta sincronía cada vez que activas y pausas el cronómetro con los dedos.
Es una obra de arte interactiva. Las marcas suizas te exigen varios miles de dólares por dejarte ver y tocar un mecanismo cronográfico de este nivel de complejidad. Suges te lo entrega en bandeja de plata, con un acabado impecable. Tienes que ver el precio actual en la descripción para creer que esto es posible. Para viajeros, no para turistas. Pagani, 1662. La sexta trampa para novatos es el imperdonable crimen de los GMT falsos. El mercado está inundado de marcas genéricas que te pintan un bisel bicolor, tipo Pepsi, en azul y rojo, y le agregan una cuarta aguja brillante a la esfera, vendiéndote la romántica idea de que estás comprando un reloj para viajeros internacionales y pilotos comerciales. ¿Cuál es la estafa aquí? Que esa cuarta aguja no se puede ajustar de forma independiente de las demás, o peor aún, está literalmente pegada a la esfera y no se mueve. Es pura escenografía barata, un disfraz de plástico que insulta a los coleccionistas reales y a la inteligencia del comprador. Si de verdad eres alguien que cruza fronteras, o simplemente quieres rastrear múltiples zonas horarias como un jefe corporativo, la sexta joya es otra maravilla de la ingeniería de Pagani Design, el PD1662GMT. Pagani tomó el diseño icónico e inalcanzable del Rolex GMT Master 2, con sus famosas listas de espera de años en las joyerías, y lo hizo accesible, pero sin sacrificar un gramo de la calidad técnica. Lo que hace a este reloj una bestia absoluta es que en su interior lleva el aclamado calibre automático Seiko NH34. Estamos hablando de una función GMT real, mecánica y operativa. Puedes desenroscar la corona y ajustar esa cuarta aguja de forma totalmente independiente, para que apunte al bisel y siga la hora exacta de Tokio, Londres o Nueva York, mientras tu aguja principal te da la hora local de tu ciudad. Añádele un bisel giratorio de cerámica brillante resistente a los arañazos, una lupa de aumento Cyclops, real para leer la fecha con claridad, y un grueso cristal de zafiro. Llevar esta pieza en la sala de espera de un aeropuerto dice automáticamente que eres un hombre de mundo que entiende de funcionalidad, y no un turista perdido que compró un reloj en la tienda de souvenirs. El terror de los suizos, St. Martin, SN0116. Y finalmente, la estafa número 7, los brazaletes integrados de mala calidad. Hay decenas de marcas chinas y de moda, copiando el legendario estilo deportivo de los años 70 creado por Gerald Genta. Diseños como el famoso Patek Philippe Nautilus o el Tissot PRX, donde la correa de metal se fusiona directamente con la caja del reloj, sin asas visibles. El gran problema es que los novatos compran estas versiones baratas que vienen con eslabones de chapa doblada y huecos por dentro. Se sienten tan livianos como el latón barato, suenan como sonajeros de bebé en tus oídos cuando mueves la mano al caminar, y lo peor de todo, te pellizcan la piel y te arrancan los vellos del brazo en cada movimiento. Es la definición perfecta de tratar de parecer un millonario, siendo miserablemente barato. Para borrar ese mal sabor de boca de la industria, cerramos con el rey absoluto y definitivo. La joya número 7 que marca la línea divisoria implacable entre los simples novatos y los verdaderos coleccionistas serios, el St. Martin SN0116. Quiero ser muy claro, la marca St. Martin no está jugando. Esta firma fabrica sus relojes con tolerancias métricas y acabados de lujo que asustan, literalmente asustan, a la industria suiza de gama media y alta. Este modelo, o de hecho, cualquiera de sus homenajes con estilo de brazalete integrado, te ofrece una experiencia de ultra lujo. Sus eslabones no son huecos, son bloques de acero sólido macizo, fresados uno por uno y cepillados con una precisión milimétrica. Los bordes y biseles de la caja están pulidos a espejo como si fueran diamantes. El cierre oculto es grueso, mecanizado a partir de una pieza sólida de acero, nada de latón estampado. Lleva un corazón mecánico impecable, detalles profundos en relieve en la esfera y un cristal de zafiro que tiene tantas capas de revestimiento antirreflejante que a veces parece que no estuviera ahí de lo transparente que es. Cuando te pones un St. Martin en la muñeca
El peso rotundo del metal, la sensación fría del acero quirúrgico y la forma en que refleja la luz ambiental gritan exclusividad y estatus. Y lo consigues sin pagar el impuesto absurdo por el marketing de las marcas tradicionales. Comprueba en el comentario fijado el precio de esta locura de ingeniería, porque te va a hacer replantearte todo lo que sabías sobre comprar relojes. Ahí lo tienen, familia. 7 estafas patéticas desenmascaradas y 7 verdaderas máquinas de estatus y respeto. La línea que separa el ser estafado y el comprar de forma magistral, inteligente y con autoridad nunca ha estado tan clara como hoy. Entonces te pregunto, ¿eres de los que va a seguir tirando su dinero a la basura en relojes para novatos? ¿O ya decidiste subir de nivel de verdad con alguna de estas 7 joyas ocultas de acero macizo y zafiro? Quiero que me lo dejes saber ahora mismo, con total honestidad, abajo en los comentarios. No olvides reventar ese botón de like para apoyar al canal, suscribirte para seguir educándote en este mundo y sobre todo, revisar el primer comentario fijado para atrapar los enlaces y las ofertas de hoy antes de que desaparezcan. Y si eres realmente rápido e inteligente, únete ya a la comunidad de Telegram para que no te ganen las piezas de colección. Soy Dan y nos vemos en el próximo análisis. Un abrazo fuerte, familia.